¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de Más que Palabras. El día de hoy estamos contentos, agradecidos por un día más de vida, una semana más de vida, a punto de terminar el mes de mayo, pero seguimos aquí aprendiendo, escuchando un poco más de lo que Dios quiere hablar a través de nuestros invitados. Y el día de hoy damos la bienvenida a un personaje que ya ustedes conocen, que ya ha aparecido en Más que Palabras. Así que damos la bienvenida a mi hermano y amigo Enrique Cancino. Hermano, sea usted bienvenido. Amén, muchas gracias, Miguel, por la invitación nuevamente. Creo que en los planes perfectos y en la voluntad de Dios, pues está que nuevamente podamos visitar y nuevamente podamos compartir y ofrecerle a nuestro Dios, ¿no? Parte de lo que Él ha hecho en nosotros. Claro, siempre hay que ser agradecidos en todo lo que Dios nos da, porque a pesar de pues, los días malos, los días un poco difíciles, ¿no? Sabemos que a fin de cuentas nuestro Dios tiene el control completo y total de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar un tema un poco interesante, un poco tal vez personal también, a cierto punto de tocar etapas de su vida, hermano. Hoy vamos a hablar del éxito en Cristo, el éxito en la iglesia, el éxito que Dios nos ha dado. Y queremos iniciar, hermano, con este tema. ¿Qué le parece, hermano, si iniciamos y damos paso al tema? Hay un hermoso pasaje en la Biblia, ahí en el libro de Proverbios, y dice este versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que ese versículo de muchas formas se ha presentado en mi vida. Creo que desde mi niñez, en el año de ya unos buenas lluvias y unos buenos ayeres, en el año del 84, 1984, mi familia conoce de Dios. Mi familia es decir, a mis padres, y gracias a Dios yo como a los 10 años empecé a asistir a una iglesia cristiana, allá en el barrio de Mexicanos, allá por la calle 5 de Mayo. Ahí Ok, nos empezamos a reunir. Y créeme que fue para mí un tiempo hermoso de conocer las historias de la Biblia. Tuve la fortuna de conocer todavía las clases dinámicas a través del franelógrafo y poder conocer, ¿no?, de los personajes de la Biblia, aprender de ellos, verlos representados y aprender de Dios lo que como niño yo tenía que recibir. Creo que eso fue esencial para mí, el poder recibir la palabra de Dios de una manera tan bonita, tan dinámica y tan útil para mi vida, ¿no? Creo que era yo, como lo dicen los adultos para los niños, era yo una esponjita que absorbía, absorbiendo todo. absorbía, absorbía, y me encantaba, ¿no? Ir los domingos por la mañana a recibir la escuela dominical para los niños, y me encantaba también recibir al maestro que llegaba con una guitarra y nos enseñaba cantos, y creo que eso se plasmó, ¿no? Primero en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, y todavía recuerdo algunos cantos hermosos. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente un canto que ya más adelante siempre me hacía llorar. Y decía este canto: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Y hacíamos la representación, ¿no? Es tan alto que no puedes ir arriba de él, tan bajo que no puedes ir abajo de él, tan ancho que no puedes ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. ¿Y te imaginas esos cantos en mi niñez? Me sirvieron a mí para que Dios se plasmara, se configurara en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Y pues de ahí en adelante hemos venido caminando con Dios. Estamos hablando de que usted conoce de Cristo a los 10 A años. los 10 años. 10 años, tal vez usted no conocía de la palabra. ¿Qué cambio drástico sintió usted al decir, bueno, ahora tengo que ir a una iglesia, tengo que aprender de este nuevo personaje llamado Jesús? ¿Usted recuerda si fue un cambio tal vez drástico en cuanto a actitud,
en cuanto a comportamiento? ¿Cómo su niño de 10 años tomó esta nueva etapa de su vida? Sí, pienso que fue algo hermoso, primero en mi familia. Desafortunadamente, como en muchos hogares quizás aún todavía se pueda vivir, vivíamos una vida pues fuera de Dios, una vida que pues era sobrevivir, una vida donde los papás y donde los tutores pues básicamente no tenían una relación ni una comunicación con Dios. Y es ahí que donde yo siento que la primera transformación que Dios va haciendo es que la Biblia o la palabra de Dios o Jesucristo se presenta en nuestro hogar y empieza a tratar con la vida de mis padres. Y al tratar con ellos y al tratar de que Dios se plasmara en el hogar, pues sí, fueron cambios extraordinarios. Afortunadamente, cuando mi papá decidió prestar oídos a la palabra de Dios, su vida fue transformada, fue Claro, cambiada. Dejó sus vicios que le hacían tener una vida prisionera, una vida encadenada, una vida alcohólica, una vida de pleito, una vida de roce, una vida pues de violencia, ¿no? Tanto con la sociedad como también en el hogar. Y todo eso creo que se reflejaba, ¿no? En la vida de mi familia. Yo tengo 7 hermanos y soy el penúltimo. Y yo siento que gracias a Dios, a mí, como dice esa parte, esa parábola del sembrador, creo que la semilla cayó en buena tierra, ¿no? claro. Y gracias a Dios ha ido produciendo lo que Dios en su voluntad y en sus propósitos ha querido. Entonces, para mí como niño fue algo hermoso, ¿no? El poder ver que en Dios tenía otros planes, ¿no? Sí, por El saber supuesto. que Dios es amoroso para con nosotros, ver que alguien había dado por amor su vida. Y entonces esas pequeñas muestras en la Biblia de que Dios estaba ahí, dispuestos a ayudarnos como niño, pues me bendijo, ¿no? Claro, Fue una parte hermosa que se sembró en mí, el poder conocer a un Dios que es amoroso, un Dios que se preocupa por ti, un Dios que te busca, un Dios que está atento, un Dios que quiere estar contigo, un Dios que quiere que tú le ames y que quiere que tú le sirvas. Entonces, para mi niñez sí fue hermoso el cambio que yo observé, ¿no? En la vida de mi padre, un hombre que había sido alcohólico durante mucho tiempo wow, y que quizás no lo veían tirado en la calle, pero él, por así decirlo, tenía ya un cuarto reservado para guardar el licor, para guardar claro, la sidra, para guardar todo lo que se tenía que usar o él usaba para tomar sábado y domingo. Y después ok, de lunes a viernes hacer su vida como cualquier persona normal. entiendo. Sí, entonces podemos escuchar que esta nueva etapa fue un cambio positivo, no solo en la vida de aquel Enrique de 10 años, sino en la vida de todos sus hermanos, de papá, de mamá. Usted nos platicaba y nos decía que cuando usted inicia esta etapa en las clases de pequeño, de parvulitos, como normalmente se le conoce, le cantaban alabanzas, coros con personajes, ¿no? Con historias. ¿Usted recuerda, en la etapa de la niñez normalmente los niños tienden o toman como ejemplo algún personaje bíblico, el que dicen, ah, yo quiero, tal vez en el mundo los niños quieren ser como, no sé, algún superhéroe, como algo, pero usted en su etapa de niño quería, no sé, ser como tal vez Moisés que guió a un pueblo enorme, ser como David que enfrentó a un gigante y posteriormente fue rey. ¿Algún personaje que usted haya dicho, a mí me gustaría o me hubiera gustado ser como ese personaje? ¿Qué personaje le marcó a Enrique de 10 años en ese momento? Pienso que, bueno, la verdad son tan fantásticas las historias de Claro, de la Biblia que creo que todas eran para mí hermosas, el poder conocer a través de la Biblia, la propia Biblia, ¿no? La creación de Dios, conocer la historia universal que Dios tiene preparada para el ser humano y cómo Él nos ha formado, nos ha hecho. Y sí, realmente conocer, por ejemplo, la vida de Moisés, conocer la vida de Abraham, conocer lo que ellos han hecho
Y algo que siempre me marcó y me ha marcado es cómo Dios puede bendecir la vida de la familia. Claro. Y muchas veces yo ahora que ya estoy en mi etapa madura, me he enfocado a dar quizás temas que son interminables y que Sí, Dios cada vez me habla. Por ejemplo, me he empedernido en hablar de Abraham. Abraham tuvo su familia y Abraham recibió de parte de Dios un mandato que le dijeron, vete de tu tierra, vete de tu parentela, al lugar donde yo te voy a enviar y ahí te voy a bendecir y ahí te voy a prosperar y ahí te voy a ser padre de generaciones. Y para mí eso fue fantástico, recibir a través de Abraham a su hijo Isaac y de su hijo Isaac recibir a Jacob y de Jacob recibir a José. Y entonces todos esos personajes están ampliamente bendecidos y creo que es ahí donde surgen las historias más hermosas de la Biblia, donde pues los héroes, los líderes y los grandes guerreros de Dios ahí están. Me impactó mucho quizás conocer la vida de David, un niño que ministraba para Dios, que cantaba para Dios, que Dios lo usaba para componer salmos. Y Dios tiene un plan, un propósito y Dios se manifiesta en él y David vence osos, vence fieras, vence leones así y es. David más adelante pelea con un gran gigante. Y eso dices tú, ¿cómo es posible que un niño pueda hacer Sí, eso? ¿Cómo por es posible que supuesto. un adolescente tenga esa fuerza? ¿Cómo es posible que tenga esa valentía? Pero cuando llegas a comprender que Dios usa esos medios, a esos hombres, a esas personas, dices tú, bueno, yo Señor quiero ser como David, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como Isaac, yo quiero ser bendecido como Jacob, yo quiero que tú te manifiestes en mí como lo hiciste en ellos. Y todo eso pues está en el caminar de Dios a través de la Biblia. Claro, y me imagino que parte también de estas historias le ayudó en la vida personal de aquel Enrique Cancino, ¿no? Tal vez de haber sido tal vez un niño tímido, ahora se expresaba con sus compañeros, ahora podía de platicar sobre estas historias. Creo que también esto le sirvió, ¿no? No solo en el ámbito cristiano, sino en el ámbito secular, fuera de la iglesia. Y esto creo que se ve reflejado en su adolescencia, ¿no? Sí. Sí, porque en la iglesia contamos con varios ministerios, se llámese alabanza, llámese compasión, muchos ministerios. Cuando usted entra en la etapa de la adolescencia, ¿qué ministerio usted tenía en mente o qué pasaba por su mente? Decir, bueno, tal vez puedo ver a mis familiares o gente más grande en un ministerio, yo quisiera formar parte de ese ministerio, porque estamos hablando de que es una etapa, es un proceso de pasar de la niñez a la adolescencia, ¿no? Ya no son los mismos gustos tal vez de historias un poco más de héroes, sino que ahora usted lo quiere llevar a la parte tal vez como terrenal de decir, yo quisiera hacer esto, yo quisiera ejecutar aquello. Sí, afortunadamente como la palabra de Dios te va guiando y te va instruyendo, y cuando tú empiezas a tener temor de Dios y empiezas a amar a Dios y le empiezas a servir, Dios también te va usando y te va dando nuevos enfoques, te va dando nuevas tareas, te va dando nuevos dones, nuevos talentos, Sí, donde tú los trabajas y los pones a disposición de Dios. Yo recuerdo que más adelante, ya después de haber pasado de la niñez a la adolescencia, vino la etapa, ¿no? De ahora de participar de manera más activa, ¿no? sí, Ahora claro. ya no como niño, sino que ahora como adolescente participando en dramas, participando en cantos, en coros de la iglesia, Sí, sí, sí. participando en obras navideñas, participando en programas especiales. Entonces, Dios te va dando los instrumentos, te va dando los medios, te va dando la capacidad para que te puedas ir desenvolviendo en base a lo que Él va trabajando en ti. Entonces, la adolescencia, yo tuve una adolescencia hermosa porque no pasé por los problemas que a veces pudieran adolecer a un adolescente, ¿no? Claro. Ya mis pensamientos estaban enfocados, ya mis pensamientos estaban centrados, ya tenía definido que sentía yo que Dios quería de mí, ¿no? Entonces de esa manera yo me desenvolvía, ¿no? Y Dios iba trabajando cada día, cada momento, en cada acción, en cada área, en cada servicio que le ofrecíamos de ese modo, ¿no? Que Él decía, te voy a usar, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a capacitar, te voy a desenvolver.
Y de esa manera, sin que se diera uno cuenta, Dios nos iba guiando cada vez más. Claro, claro, claro que cuando Dios nos elige, nos prepara, ¿no? Nos va moldeando, nos va transformando. Y creo que todo esto que usted aprendió desde su niñez hasta la adolescencia, no solo le sirvió dentro de la iglesia, quiero pensar, sino también usted ahora tenía tal vez un poco más de valentía en la escuela, al decir, pues yo participo, yo participo en mi iglesia, puedo participar también en la escuela, ¿no? Aún teniendo en cuenta que pues Dios lo acompañaba todos los días. ¿Usted considera, hermano, que esto fue parte del éxito que ahora tiene? Y del éxito que Dios le ha dado por haber llevado una vida, una niñez, una adolescencia recta? Sí, no debemos olvidar de que, pues, como adolescente empiezas a tener otras visiones, Claro, ¿no? Empiezas a tener otras amistades y otras influencias. Y es ahí donde, pues, yo le doy muchas gracias a Dios porque Él supo colocar en mí siempre ese amor y ese temor hacia Él. Y ya en mi juventud, aunque tuve las tentaciones comunes de todo joven, claro, sí, y sí, aunque sí. tuve las pruebas que todo joven pudiera tener y todas las invitaciones y ofrecimientos que como jóvenes pasan, el consumo de vicios, el consumo de bebidas Sí, alcohólicas, claro, quizás la emoción de probar algo, la curiosidad de sentir qué es fumar o alguna otra cosa, ¿no? Eh, pues fui un poco apartado de eso porque gracias a Dios ya había algo en mí que me decía, pues no, tú no perteneces a eso, no has sido convocado para eso. Y entonces cuando venían las invitaciones o las situaciones, yo sentía que no era de ahí, que ese no era mi lugar, sí, sí, ¿sí? sí. Entonces la manera más hermosa que en mi juventud, a los 18 19 años, 17 18 años, pues estaba bastante centrado, ¿no? Mi pensamiento no era de desperdiciar mi juventud, sino de aprovecharla. ¿Sí? Esa era mi mentalidad, ¿no? De aprovechar cada espacio y cada momento y me gustó desempeñarme en el deporte también, Claro. que creo que hasta en eso Dios ha trabajado como en un éxito para mí, porque unido a las cosas de Dios también se presentó un deporte que me demandaba y que me exigía el procurar cuidarme, ¿no? Sí, por Y supuesto. como quizás todo joven que sueña en destacar, me cuidaba, ¿no? De los vicios, me cuidaba de las malas compañías y eso me ayudó también en lo espiritual para fomentar el deporte que a mí me gustaba. Estamos hablando de que en la parte de la juventud, afortunadamente no tuvo que pasar por tal vez lo que actualmente algunos de los jóvenes pasan, ¿no? Donde se descarrilan, donde inicia la etapa de pruebas, pruebas y pruebas, y desgraciadamente algunas de esas pruebas terminan siendo como vicios, ¿no? Y nos comparte también la parte del deporte. Yo he visto, cuando usted me ha mostrado, ¿no? También todos aquellos logros que ha realizado dentro de su deporte, que los que no sepan, el básquetbol es su deporte número uno, su deporte en el cual usted se ha desempeñado por mucho tiempo, ¿no? Y se cuidaba no solo porque venía a la iglesia, ¿no? Porque también quería complementarlo con un deporte. ¿Usted considera, hermano, de que el deporte también ha sido vital para su vida? Sí, creo que lo hermoso pues del deporte es que siempre te induce hacia el bien. Sí, claro, Hay una frase que dice mente sana en cuerpo sano. Y si tú lo le agregas todavía, ¿no? Mente sana en cuerpo sano y con un espíritu sano, claro. creo que eso se complementa aún mejor, ¿no? Y entonces transportarlo, lo de la vida en Cristo, lo de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, transportarlas también a ese deporte, te hace una mejor persona. Y entonces con los que convives, con los que te relacionas, dicen, hay alguien, hay algo diferente en Sí, ti. sí, por Hay supuesto. algo que te hace diferente a otro jugador de básquet, que puede tener mucho más talento, pero es algo espiritual que le agrada y que le dice, me encanta y me gusta platicar y pasar tiempo y jugar contigo porque tu mentalidad es otra, ¿no? Entonces, infundirles a esos compañeros o a esas personas que juegan contigo y que seas ejemplo, como decía el apóstol Pablo, sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza, pues también en el deporte se ha reflejado, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha gustado esa parte de decir,
Dios me motiva a practicar un deporte y en ese deporte también voy a mostrar que Dios también ha obrado en mí. Sí, claro, y yo quería preguntar esto porque creo que es muy sabido o bien sabido de que normalmente cuando no tenemos la dirección de Dios, a veces ir a jugar algún deporte también induce a lo negativo. Hablando en cuanto a que terminas de jugar, pierdas o ganes, como dicen allá afuera, se celebra, se toma. Y yo imagino y quiero pensar también que durante su juventud y tal vez hasta la fecha, algunos conocidos o compañeros suyos le dijeron, vamos, no sé, Enrique, hoy ganamos tal vez el torneo, la temporada, vamos a celebrar con una cerveza, ¿no? O vamos a celebrar en tal lugar, con tales compañías, ¿no? Y creo que esto lo diferenciaba usted, ¿no? Del resto, de decir, bueno, ¿por qué está tan alegre si no toma? ¿Por qué es tan gozoso si no se divierte como nosotros? Creo que usted reflejaba a Cristo en esa parte Sí, y en el deporte, ¿no? sí, siempre era en la parte de los amigos que se sorprendían, ¿no? Bueno, ¿por qué no toman, Ajá, no? sí, ¿Y por claro. qué tú no celebras como nosotros, no? Yo les decía, pues no, gracias a Dios, no, los vicios para mí no son llamativos. Y me decían, ya me venía la otra pregunta, ¿es por tu fe o es por tu religión o porque no te lo permiten? Ajá. Y yo les decía, no, pues afortunadamente los licores o los vicios nunca fueron de mi agrado. Y también ya entrando en un ámbito espiritual les decía, pues bendito Dios, ahí es donde nace esa parte de Cristo como mi éxito, ¿no? El decir Sí, gracias a Dios, estoy bien enfocado, o sea, estoy bien eh, en la visión de qué es lo que quiero para mí, ¿no? Y entonces decía, yo no necesito de los vicios, no necesito de amistades que me alejen de Dios. O sea, teniendo el enfoque en que me guste un deporte y que me guste cuidarme para ese deporte y que me guste disciplinarme en ese deporte, era un reflejo de lo que Dios hacía en mí, ¿no? En cuidarme para Dios y ser un ejemplo también de cómo uno como ser humano puede vivir sin practicar o tener una vida de vicios, ¿no? claro, creo que igual esto se ve reflejado no solo en el deporte, ¿no? Sino que a veces podemos ver, y yo he visto a muchos jóvenes preguntarnos en ocasiones, ¿por qué están tan contentos siempre? ¿Por qué siempre están con una sonrisa? ¿Por qué el trato hacia otras personas es más, no sé, tal vez amable, con mayor tacto, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque reflejamos el gozo, el amor que Cristo tiene para con nosotros, ¿no? Somos como esa frase que siempre dicen, no somos luz en la oscuridad. Y eso es bueno, hermano, ¿no? Desde la infancia, adolescencia, juventud, el éxito Dios se lo ha mostrado, ¿no? Y ha sido recto, y ha sido obediente, y es por eso que Dios le bendice. Pero mi duda es cuando usted ahorita hablando de la juventud, decide estudiar una carrera, estudiar y ver a futuro, ¿no? De qué va a pasar de Enrique, que ahora ya no solo tiene que aprenderse cantos, coros, sino que ahora tiene que enfocarse también en una vida, en una carrera profesional. ¿Cómo dividió sus tiempos o cómo, sí, cómo dividió sus tiempos al decir, bueno, voy a estudiar una carrera, pero tampoco quiero apartarme de Dios, tampoco quiero apartarme de mi iglesia, tampoco quiero apartarme de su presencia? Sí, creo que básicamente yo creo que el Espíritu Santo o Dios mismo, sí, para las personas que quizás no conocen o no están tan empapadas, ¿no? de las cosas de Dios, creo que Dios es el que produce en nosotros ese sentir, ¿no? Esa responsabilidad de querer ser algo de provecho para la Sí, claro. sociedad. En mi sentir especial o primordial fue siempre preguntarle a Dios qué era lo que Él quería para mí, ¿no? Y entonces yo puse en primer lugar también en base a mi niñez, en base a mi adolescencia, en base a mi juventud, en ese transitar continuo de esos tiempos, de esas décadas, el de poder decirle a Dios, dame algo que me sea de beneficio, ¿no? Dame algo que me pueda servir para ser un buen ciudadano, para ser un hombre de provecho, ¿no? Para producirle algo bueno para la sociedad. Y entonces ahí es donde, sí, en mi juventud, en mi etapa de decidir por algo, por mis estudios, estudio por una profesión que es loable, una profesión que dignifica, una profesión que es hermosa, una profesión que ayuda, una profesión que es de mucha solicitud, ¿no? Y es donde yo decido
entregarle también a Dios mi carrera, ¿no? Y en base a eso, pues también dice la palabra que los que creen, a los que creen, a los que piden, a los que solicitan, a los que buscan a Dios, Dios les responde. Y para mí el éxito en Cristo también está ahí en mi profesión. Ahí está plasmada, ¿no? En poder servirle a Él, en poder ayudar a personas y en medio de ello, pues presentarles también la misión y la visión y el principio y el plan divino que Dios tiene para cada persona, ¿no? El Claro. poderles mostrar que hay un Dios que ama, un Dios que está dispuesto a ayudarles y que mi pequeña vida, ¿no? Pudiera servirle a alguien para inspirarse y decir, bueno, le sirvió conocer a Cristo de niño, le sirvió en su adolescencia, le sirvió en su En su juventud juventud. y le sirvió mucho para escoger una carrera, ¿no? Y una profesión o un trabajo, O ¿no? un trabajo. Algo muy importante que usted mencionaba es la toma de decisiones. Creo que en la juventud es cuando más tomamos decisiones y muchas de ellas no solo repercuten en el presente, sino en el futuro. Cuando usted tomaba o toma ahora decisiones, ¿qué es lo primero que piensa? Bueno, muchas veces, ahora que ya soy papá, ahora que ya tengo una esposa, ahora que tengo hijos, básicamente todo lo que voy haciendo y lo que voy pensando y enfocando es primero que sea de utilidad para mi familia. Y siempre he dicho, no, todo lo que hago es por ellos y para ellos. Pero por mí no pudiera hacer nada. Por mí no pudiera tener las suficientes habilidades, sino que vuelvo a caer que Cristo ha sido el éxito en mi vida. De Él he recibido todo, las oportunidades, Él me las ha presentado, los medios, Él me los ha dado, la capacidad quizás intelectual que recibí, Dios me la ha multiplicado para poder lograr aterrizar mis sueños. Y entonces Dios está en medio, inmerso en todas mis cosas. Cuando planeo algo, yo le digo al Señor, si va a ser para que sea de bendición para mí, para mi familia y para alguien de la iglesia o para tu iglesia, Señor, que se haga. Y entonces siento yo que Dios, en primer lugar, se goza, se deleita en que lo tomemos en cuenta Claro, y que Él sabe que todo nos los da Él y que todo lo que Él nos da en su momento está a su disposición. Es triste a veces como seres humanos, buscamos nuestro éxito, buscamos lo que nos va a hacer subir, ¿no? Y lo que nos va a hacer tener, y lo que nos va a hacer decir yo logré esto, yo tengo esto. Pero a veces solo es para creernos más, para vanagloriarnos y para que nos pierda muchas veces. Entonces yo le he pedido al Señor, ¿no? De que me dé esa sabiduría para poder llegar, para poder tener, pero también lo que tenga, que no sea para mi mal. claro. Ahí creo que está el éxito en Cristo, ¿no? Entonces podríamos decir que todo el éxito es por Cristo. Sí, realmente si tú tienes la bendición de conocer a Cristo desde temprana edad, la palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios es buena, ¿no? Siempre te va a guiar Dios hacia al camino sensato, al camino prudente, al camino para bien. Y entonces tendrás menos frustraciones y cuando tengas pruebas, cuando tengas situaciones difíciles, pues caerás en decir, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, auxíliame, Señor, dame sabiduría y dame éxito en esto que estoy emprendiendo. Y pues Dios se va a reflejar en todo eso. Claro. ¿Usted cree o considera que su vida habría sido diferente de no haber conocido el amor de Cristo? Híjole, yo he referido muchas veces de que si no hubiera tenido la bendición y la gracia y la misericordia de haber sido encontrado por Dios a mis 10 años, híjole, no creo, no creo haber logrado todo lo que he sido y lo que Dios ha hecho de mí. No creo que tuviera las pinceladas buenas, ¿sí? Ahora, como dicen, ¿no? Las estrellitas En la en frente. la frente, ¿no? Recibidas. Creo que
He aprendido que en la Biblia hay un versículo que refiere que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Simplemente tú cuando tienes en contexto o conoces a otras personas que no conocen a Dios, y dices, híjole, dices tú que Dios me libre, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahí es donde también Dios hace la obra, Dios se manifiesta, Dios trabaja en las personas que Él quiere que le sirvan. Dios te va moldeando, te va transformando, te va cambiando, te va haciendo cada vez más limpio para Él, ¿no? Y pues aunque tengamos o hayamos tenido momentos duros o difíciles, como ya tienes la base, ya tienes el fundamento, ya tienes a Dios, aunque tú te llegaras a alejar en algún momento, Dios te dice, no es tu lugar ese, ahí no te vas a sentir bien, ahí no vas a ser bendecido, ahí no vas a ser prosperado. Y entonces tú dices, Señor, gracias, porque yo sé que el lugar y lo que tú tienes y los planes que tú tienes y tus propósitos que tú tienes para mí son mejores. Claro. Yo siempre se lo he dicho y creo que siempre lo hemos platicado, ¿no? De que el éxito siempre viene de Dios, de que cuando pedimos, Él nos da, pero siempre y cuando tengamos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Creo que el éxito llega por añadidura, porque Dios es bueno, pero tener en cuenta y en mente que primero está Dios, ¿no? Sí, yo si pudiera decir que el éxito financiero que pudiéramos referir, pues muchas veces lo medimos pues en una cuenta en el banco, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Muchas veces lo vemos por el carro que andamos, incluso por la ropa que podemos vestir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente cuando ya Dios se empapa tanto en tu vida y tú te sientes tan identificado con Él, este, eso ya no es de tanto peso, eso ya no es tan importante. Ya ahora tú empiezas a decirle al Señor, Señor, bendice mi vida, que tenga paz, que tenga tranquilidad, que sea un hombre prosperado por ti, que yo me sienta tranquilo por estar en relación contigo. Y lo que tú me quieras bendecir, lo que tú me quieras dar, yo lo recibo. Ya es otro sentir, ya es otro panorama, ya no estás con esa incertidumbre de decir, ya quiero tener esto, o quiero poseer esto, o quiero ganar más, o quiero esto, solo es tener. Pero yo he experimentado que cuando Dios te quiere bendecir, siempre lo he dicho, ¿no? Dios no es limosnero para bendecir, Dios no es por poquitos que te va a dar, ¿no? Él te dice, te voy a bendecir y te voy a dar en abundancia. Y se cumple, ¿no? Con la vida de Josué, que le dijo en Josué 1:9, mira, que te mando. Y O que sea, te Dios está diciendo, esfuerces. te mando, que te esfuerces, ¿sí? Y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Entonces, cuando tú empiezas a caminar en ese transitar continuo con Dios y dices, bueno, no debo de temer, no debo ser temeroso, debo ser valiente, no debo desmayar, debo enfocarme en lo que quiero, en lo que pretendo, pues Dios te va dando conforme a sus infinidad de bendiciones que Él quiere darte. Y entonces tú dices nada más, Señor, gracias y gracias porque y reconocer que el éxito en mi vida pues es Cristo. Ese es el secreto. Ese es todo en la vida mía. Sí, muchos, tal vez muchos se preguntan eso, ¿no? De el éxito tal vez lo miden en cuanto a la economía, como usted había comentado. Eres exitoso dependiendo cuántos ceros tengas en el banco, cuando el éxito realmente es estar en Jesús, estar en Cristo. El éxito es haberle conocido y que Él nos reconozca como sus hijos. Así es. Usted, ahora en su edad adulta, en su edad madura, si un joven le preguntara o le preguntase, ¿cuál es el consejo que usted daría a los jóvenes que están en busca del éxito, que están en busca de un futuro bueno, que están en busca o que tal vez tienen dudas, que tienen tal vez miedo de lo que pueda pasar en su futuro? ¿Cuál sería ese consejo que diría, a mí me sirvió, a mí me ha impactado y aún me sigue sirviendo?
¿Cuál sería ese consejo? Sí, la Biblia es la fuente, ¿no? Inagotable de bendiciones que Dios tiene para cada uno. Dice en Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y da la respuesta, con guardar su palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, mi consejo para el joven que pretende y sueña hacer algo es decirle al Señor, ayúdame, Señor, enfócame, Señor, dirígeme, Señor, muéstrame, Señor, dame la fortaleza y dame la visión de lo que tú quieres para mí. ¿Sí? Obvio que yo no soñé o no alcancé eh, visualizar, ¿no? Cómo Dios me iba a bendecir, Sí, sí, sí. porque hubiera sido como un libro, ¿no? Un libro, aquí sigue estos pasos y vas a ser bendecido y vas a ser prosperado y vas a tener esto y vas a lograr esto y vas a estar siempre en la abundancia. Uf, le sería un libro que todos quisiéramos Sí, tener. claro. Pero para mí el consejo para el joven es decirle, busca a Dios y búscale a través de la Biblia y a través de esos personajes que le entregaron su vida a Dios y que caminaron con Él y fueron obedientes y fueron esforzados y Dios hizo la obra en ellos. Y entonces pregúntale a Dios también qué va a hacer en ti, ¿no? Porque bueno, también a veces te espanta, ¿no? Los líderes o los fieles que sirvieron a Dios. Sí, sí, sí. Muchos sufrieron persecución, muchos fueron atacados, muchos fueron muertos, ¿no? Crucificados y esto, ay, yo no quisiera, ¿no? Nadie Pero quisiera bueno, eso. como jóvenes ahora en nuestros tiempos, bueno, Dios tiene planes para nosotros para que podamos ser de bendición a otras personas. Y ya para ir terminando, hermano, creo que esta es una pregunta un tanto personal. ¿Cuál ha sido o cuál fue el mejor regalo que su padre terrenal le dejó? ¿Materialmente o espiritualmente? Bueno, podría decir de las dos, ¿no? Espiritualmente creo que la mejor bendición fue conocer a Dios. Creo que eso es la mejor herencia que recibí, ¿no? Pudiera quizás compararlo materialmente a lo que buenamente como padres dejamos a nuestros hijos, pero realmente creo que no tendría ni comparación, ni peso, ni importancia, ¿no? El decir, bueno, me dejó materialmente bien, pero ¿de qué me hubiera servido? Si yo no lo hubiera sabido Administrar. administrar, no los hubiera sabido apreciar, no los hubiera en la sabiduría de Dios verla reflejada para una bendición para mí. Si no tuviera de Dios, pues mi vida fuera otra. Sí. Fuera quizás como un hombre común, un hombre que estuviera atrapado en un vicio, estuviera esclavizado a alguna situación y mi vida no sería tan provechosa como lo es ahora en Cristo, ¿no? Si recapitulamos un poquito, es ser un buen niño, ser un adolescente sin problemas, ser un joven bueno, un joven bien centrado y llegar a la madurez y decirle, Señor, reconociendo, todo lo he recibido de ti. Y entonces puedo llegar a la conclusión de que el éxito en mi vida pues, ha sido Cristo. Es Cristo. Y todo lo que todavía Él me ha mostrado, todo lo que todavía Él estará haciendo en mí, pues es una promesa de que los que aman a Dios, dice su palabra, que todos les va a salir a bien. Entonces todo para nosotros, lo que Dios nos dé va a ser para que seamos bendecidos. Para que seamos bendecidos. Así Amén. es. Creo que fue un tema bastante interesante que creo que a todos en alguna etapa nos ha llamado la atención hablar del éxito. ¿Cómo conseguiremos éxito? Pero usted ya nos lo dijo todo en Cristo. Cristo. Sí, yo puedo ver a Cristo ahí metido en mi vida, en mi niñez, en la escuela dominical, recibiendo clases, después cantando, y ya de adolescente participando en la iglesia, y de joven participando, dirigiendo programas, eh, participando en las obras y aprendiendo de Dios. Y en la juventud,
pegado a Dios y Dios dándonos dones, talentos y después te hace maestro de escuela dominical, lo que tú aprendiste ahora Tú lo lo das enseñas, y sí. ahora enfocas a otros y le cuentas a otros lo que Dios va haciendo en ti, ¿no? Y vas proveyendo, ¿no? En tu iglesia, con los hermanos, con tus amigos, con tus amistades, incluso con tus compañeros de trabajo, cómo Dios se puede manifestar en ti, ¿no? Y entonces es ahí donde yo digo que Dios te va dando todo, te va dando las herramientas, Sí, te va las dando herramientas. los dones, te va dando los talentos para que tú te desenvuelvas, para que tú seas mejor y tú después puedas compartir la palabra de Dios. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién es el que te pone y te coloca esos dones? Pues es Dios mismo, a Así través de es. su Espíritu Santo. Y son las herramientas que te da para que seas un hombre, pues, en éxito para Él. Y entonces cuando tú dices, qué bendecido he sido, Dios me ha bendecido. Y cuando ya en el otro panorama, en el panorama material, en lo que la gente comúnmente ve, dice, bueno, ¿y tú por qué tienes tanto? ¿Y tú por qué Dios te da? ¿Y por qué tú Dios te provee? ¿Y tú por qué tienes esto? ¿Y por qué yo no tengo? Y entonces tú llegas a concluir espiritualmente es que Es yo no Dios. lo he buscado, Dios me lo ha regalado, Dios me lo ha dado a mí, Dios ha querido que sea para mí, ¿no? Y entonces cuando tú reconoces eso, dices, pues Dios, gracias. Así Tú es, has sido hermano. el éxito en mi vida. Y entonces para el joven, para todos los que nos estén escuchando, es, si quieres encontrar realmente el verdadero éxito, ponte en las manos de Dios y déjate guiar por Él, déjate conducir por Él, pídele a Él esa gracia, esa sabiduría. Y yo estoy seguro que cada joven que se acerque a la palabra de Dios va a evitar muchos errores. Así es. Porque en Dios está la sabiduría, en Dios está la guianza, en Dios está la luz, en Dios está la provisión, en Dios está la bendición, ¿no? Cuando lo tomamos en cuenta Él nos va siempre a cobijar y nos va a respaldar con su amor y su Su misericordia. misericordia. Realmente no, yo no podría decir que soy algo especial porque así lo sea, sino que vuelvo a concluir y decir, es que es Dios quien en su misericordia, en su amor, tuvo compasión de mí, me visualizó, me vio, me llamó, yo le presté el oído a Él y le rendí mi corazón y mi ser, mi vida, y Él ha hecho de mí lo que pues ahora puedo ser, ¿no? Y que gracias a ello ahora usted nos está compartiendo Uh-huh. todas estas vivencias. Y bueno, esto va a quedar quizás en algún momento para mis futuras generaciones, ¿no? Vienen Sí, mis hijas tendrán sus hijos y tendré nietos y tendré nietas y algún día van a escuchar, mi abuelito algún día fue a la iglesia, mi abuelito algún día vivió su adolescencia así, mi abuelito en su juventud buscó de Dios, entonces sí sirve buscar a Dios, entonces sí sirve entregarle una vida a Dios y entonces sí, sí es de bendición, ¿no? Ya estaremos dejando algo, una huella en ellos. claro. Uh-huh. Le agradecemos mucho, hermano, que nos acompañe, que siempre tenga la disposición, que siempre esté dispuesto a compartir de lo poco o lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Le agradecemos, yo estoy seguro que este consejo no solo es para mí, sino para aquellos chicos que también nos están viendo. ¿Algo que quiere usted decir ya para terminar? Pues yo invitaría, ¿no? También sé que este momento, este tiempo que tenemos es para invitar. Yo tengo hijas y yo les diría a mis hijas y a mi hijo, ¿no? Instruye a tu hijo, a tu hija en los caminos de Dios, para que cuando sea grande no te arrepientas de haber perdido ese tiempo, ¿no? La prueba fideligna es de que en mí, en su momento, la palabra de Dios llegó en el momento adecuado y oportuno. Hizo mella en mi corazón. Nació un amor de Dios en mi vida, en mi corazón. Y desde mis 10 años para acá, aunque hayan habido luchas, aunque hayan habido problemas, aunque hayan habido adversidades, aunque haya querido tirar la toalla en algún momento, Dios en su misericordia y en su amor me ha mantenido. Y entonces, pues dice la palabra, cae el justo 7 veces, pero también 7 veces Dios lo Lo levanta. levanta. Y entonces para mis hijas, para mi hijo Isaac, en su momento, nunca se pierdan de Dios y instruyan a sus hijos
en el camino de Dios y van a ver que van a tener hijos sanos, hijos bendecidos, hijos prosperados, hijos para bien, hijos bendecidos y hijos de éxito. Amén, hermano. Así es. Gracias por acompañarnos, hermano. Así es, Miguel, pues también bendecir tu vida y Gracias. pedirte que sigas siendo un hombre, un joven esforzado y que te sigas esforzando en la luz, en el caminar de Dios. Y yo sé que Él va a hacer su obra en ti y en todos los momentos en que Dios necesite hablarte, te va a hablar. Y algo que me llamaba la atención hace unos días es de que muchas veces nos sentimos solos, pero Dios ahí está. No lo vemos en físico, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, ¿no? Pero Dios ahí está, ¿no? Y en los momentos en que Dios nos pudiera hacerse presente, lo va a hacer en nosotros. Y en ese modo, cuando también tenemos la oportunidad de decirle, Señor, no me dejes, no me abandones, no me desampares, ayúdame, guíame, como yo en mis momentos más difíciles le he dicho a Dios, no me dejes, Señor, no me sueltes, sigue siendo fiel conmigo, sigue siendo misericordioso, sigue siendo bondadoso, y es donde la misericordia, la bondad y el amor de Dios se siguen haciendo presentes. Amén, hermano. Así es. Gracias por sus palabras. Así que adelante. Así es. Pues ya lo escucharon, chicos. El éxito no lo encuentran en otro lado. El éxito no está en ver las estrellas y pedir un deseo. No está en el trébol de 7 hojas, 6 hojas, lo que sea. El único éxito está en Dios. Él es la fuente de todo. Y pues les agradecemos mucho que nos estén viendo, que cuando vayan a ver este video sean bendecidos, que Dios hable a su vida, que Dios toque su corazón. Y los esperamos en el siguiente episodio de Más que Palabras. Cuídense, hasta luego. Bendiciones.